Hola, si diste clic a este video es porque seguramente no sepas mucho del tema y yo vengo a explicarte mucho mejor todo este tema y por qué estás haciendo algo que, aunque no lo creas, te está perjudicando más de lo que te perjudica el contenido original, que no son puros dibujitos. Hola, mi nombre es W. Panini y desde los 14 años fui adicto a la pornografía y la masturbación, o en otras palabras, PMO. eh, Pornografía, PMO, masturbación y orgasmo prácticamente. ¿Y de qué va esto? ¿Por qué fui adicto de los 14 años? Porque yo, pues como todos los hombres que, que nacen en este mundo, no tenemos bueno, no, no nos dicen cuál es el manual de este juego llamado vida, prácticamente. Entonces, se te hace un poco como dando tropiezo y complicado. Y yo en lo personal, desde pequeño o desde una cierta etapa, yo le llevo a la contraria a todos a mi alrededor, a los adultos, a los niños, porque veía a veces que se comportaban muchas veces como los adultos. Y no sé exactamente por qué, simplemente que lo hacía como una manera de rebeldía bueno, cuando agarré conciencia sobre mí mismo. Y más o menos a los 7, 6, 6, 6 y algo, 6 y medio, 7 por ahí, años, a los 7 años de vida. Y pues bueno, eh, tuve muchas decepciones amorosas, pero hubo una que fue a los 14 que me hizo estresarme mucho. Y hace días, recuerdo, sin dormir, días, meses, incluso años. Bueno, estuvo a punto de ser años, pero, pero bueno, durante ese tiempo estuve pidiéndole consejos a mi abuelo al respecto, que en paz descanse. Y pues bueno, ahí estaba atravesando una fuerte dificultad, crisis, como quieran llamarle. La verdad no me interesa. Económica, quizás política, dicen algunos por ahí. No sé, no tengo idea. Posiblemente política también. Crisis de todo tipo. Y pues bueno, se hizo que de alguna manera todo el mundo se aislara totalmente y se separa de su familia y de todo eso. Pero bueno, no me quiero meter mucho en eso porque eso no va al video. Y pues bueno, a causa de eso mi abuelo falleció. Yo acá intenté dejar el PMO, lo dejé por un tiempo, volvía otra vez a lo mismo, pero con mucha más fuerza. En fin, más o menos yo diría que fueron unos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hasta los 22 años, que fue medio saliendo de ahí. Y bueno, nos encontramos ahora a los 23 y mi experiencia es bastante interesante, ¿no? Es decir, yo primero consumía contenido real y lo fui dejando por un tiempo, porque estaba haciendo todo este lavado de cerebro con Pablo Samit, con Sorin Eagle, con Gary Wilson, que para aquellos que no los conozcan son pilares fundamentales del NoFap y de la retención seminal. Bueno, para mí. Y fui superando, ¿no? Todo esto, ya que empezaba a sentir cierto asco por todo eso, porque, o sea, eran personas reales y sentían daño, o sea,
hacían daño ahí, simplemente como que para yo hacerme daño a mí mismo, entonces como que no tuviera sentido, o sea, ambos perdemos y nadie está ganando, entonces decía, no voy a ver más esta cosa. Y mi primer contacto con esto fue, o sea, con este tipo de contenido, más que nada con los dibujos eh, del anime oscuro. La verdad es que eh, puede ser anime oscuro o anime para mayores, pero tendría más sentido anime oscuro porque anime para mayores sería el seinen. Entonces aquí no vamos a hablar de ese tipo de anime, porque no es un tipo de anime que, que, que se parezca, porque seinen es para los adultos y ahí de repente puede haber algún tipo de escena gráfica, pero del que estamos hablando, el anime oscuro del que estamos hablando, que vieron en la portada de este video, si es que la puse, em, es un anime, o sea, es un tipo de contenido derivado del contenido para adultos más 18, que prácticamente son dibujos, entonces ya se imaginarán por dónde va la cosa. Entonces, podría decirles por qué está mal, y se lo voy a decir, pero creo que no serviría de mucho. Yo comenzaré diciendo lo siguiente, porque ya van 6 minutos de video y sé que ustedes no tienen mucho tiempo para mí, pero tal vez deberían tener tiempo para ustedes. Entonces, o sea, miren, comenzando ya de por sí, ustedes lo que tienen es una adicción, al igual que yo la estaba sufriendo con mucha gravedad en su momento. Ahora no la sufro con mucha gravedad y tengo una racha larga, gracias a Dios, gracias a muchísimas cosas que hice en el pasado y por las cuales yo seguí avanzando y no me rendí, pero hice una historia para otro video. Y es una adicción prácticamente, una adicción que va escalando y va por etapas, va por fases, ¿no? Cuando ustedes se cansan del contenido real, es decir, donde hay personas reales, comienzan a ver otro tipo de cosas. Y ya sea eso, dibujos, y denle gracias a Dios que fueron dibujos y que no fueron una cosa mucho más aterradora para las personas normales, porque sí, se va escalando. ¿Por qué? Porque el contenido, y ese es un signo, o sea, cuando pasan de un contenido real a un contenido aún más ficticio, que son prácticamente dibujos con líneas, que hace un tipo que se retrata a sí mismo en sus dibujos, o retrata cualquier tipo de cosa en los dibujos, pues eso se llama que la adicción está escalando. Está escalando a algo que le da, que sea prácticamente la novedad, dopamina. Eso es algo nuevo y entonces le da un subidón. O sea, yo la primera, como decía, como sigue diciendo, yo la primera vez que lo encontré fue un subidón horriblemente. Yo estaba viendo anime en una página normal y de repente me salió este anime con la letra O, Over. Seguramente lo conocerán algunos, pero no voy a decir el nombre completo, obviamente. En fin, vi ese anime y me quedé impactado que durante todo el anime tenía una historia, pero mostraban el acto y, y yo quedé como que, ¿qué carajos estoy viendo? Estos no aparecen en los animes. Ni siquiera, o sea, hay una clase específica de anime que se llama Ecchi, que prácticamente muestran partes de ropa interior y cosas así, pero esto era brutalmente diferente. Y yo empecé a buscar más sobre el anime y ahí fue que encontré la categoría del anime. Y la verdad es que me impresiona y me asusta, bueno, me asustó en aquel momento, que un anime estuviera, o sea, que un anime así estuviera colado en, o sea, fuera considerado un anime normal. Y es muy peligroso para la juventud porque hay millones, si no es que billones de personas que ven anime. Y billones o tal vez millones de personas que son menores de edad. Y, y
eso les puede generar un boom aún mayor que aquellos que descubrieron en personas reales. Entonces, yo no tengo un guión, lo siento, pero aquí vamos a pasar bastante tiempo intentando explicar esto. Miren, ustedes, al igual que yo, están viendo un contenido, bueno, yo en su momento veía ese contenido, pero en fin, están viendo un contenido que literalmente puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar ahí. No está ligado al hecho de que una persona se pueda hacer daño y pueda mostrar que se está haciendo daño en cámara. No, no están ligados a eso. Estoy explicando esto porque es muy importante. O sea, es radicalmente imposible de que un personaje ficticio se pueda hacer daño. Y ustedes pueden pensar que no le están haciendo daño a nadie porque no son personas reales. Pero es un daño mucho mayor y no es hacia la persona que crea el contenido, sino es a la persona que consume el contenido. Porque el daño, en vez de ser un poco más perceptible, es muchísimo más sutil. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no ser personas reales, el daño o el lavado de cerebro que le están haciendo es mucho más sutil, es mucho más poderoso y es mucho más grave. Porque ustedes pueden ver cualquier tipo de cosa y pueden llegar a pensar que es normal en algún punto. Lo voy a explicar con un ejemplo. En mi caso personal, yo comencé viendo anime de ese tipo, pues con relaciones de mujeres, es decir, relaciones LGBT, pero de mujeres. Y era lo que yo más consumía, tanto en el real como en el ficticio. Y en el ficticio costaba encontrarlo, pero yo pasaba horas, días buscando y encontraba. Y luego fui escalando a cosas mucho más fuertes. No cosas físicas donde la persona se hace daño, pero sí cosas donde aparecen cosas mucho más extrañas como eh, tentáculos, cosas míticas, muchísimas más mujeres en un solo sitio, en donde la persona que participaba no era un hombre con muchas mujeres, sino que era un niño con muchas mujeres. Entonces, son son cosas duras, son cosas que cuando tú las cuentas no te hace sentir orgulloso. Y Dios quiera que no pasen por ahí. Y Dios quiera que no hayan escalado a un contenido que sea, y que lo hay contenido que es mucho más fuerte sobre eso. Y la razón por la que es un lavado muy sutil es porque si una persona normal pasara por lo que pasan esos personajes oscuros del anime, pues sentiría dolor, sentiría asco, sería tétrico. Pero en el personaje lo único que muestra es placer y excitación. Entonces, ese es, eso va por ahí. O sea, al mostrar ese comportamiento en el personaje, tú piensas que es una conducta que está bien. Y eso lo que graba en tu cerebro a largo plazo es que esas conductas están bien y son conductas que no están bien en el mundo real. Es decir, un ejemplo de esto sería ser un loco, un maníaco sexual prácticamente. Y eso es lo que siempre se ve en ese tipo de, de animes. El, el tipo está gordo o es un tipo que está mal de la cabeza porque es un adicto también. O sea, es una locura.
cómo representan a que el hombre no tiene que esforzarse ahí y que puede ser un maníaco, puede ser un loco y que simplemente por tener su miembro grande ya es el puto amo, pero no es así. Entonces, ustedes pueden pensar que no le están haciendo daño a nadie, pero en realidad el mayor daño se lo están haciendo a ustedes, porque es una señal de que están escalando en ese contenido. Y déjenme decirles algo, cuando ustedes escalan en contenido que es diferente y que es nuevo y que le da novedad, hay un monstruo que crece dentro de ustedes. Hay un tipo enfermo que está creciendo dentro de ustedes. Porque aunque no lo crean, sus hábitos determinan quiénes son y qué hacen. O sea, ese monstruo crece dentro de ustedes y eso lo ven cuando tienen una cierta cantidad de años en esa adicción, porque es una adicción, es decir, los controla. O sea, no pueden pasar un día, no pueden pasar 2 días, no pueden pasar horas siquiera, dependiendo del grado de adicción, para dejar de consumirlo. Y no sé ustedes, pero eso es muy triste, muy triste. Y lo vuelve aún más triste que ni siquiera pueden volver al contenido real. Porque ya no les provoca nada o porque hay cierta incomodidad. Sienten cierta incomodidad. Bueno, en mi caso sentía cierta incomodidad porque no quería ver a más personas sufriendo ahí. Porque sí, o sea, te das cuenta de que ya no quieres seguir viendo a más personas sufriendo en el contenido real. Y en este contenido, en el anime oscuro, aparentemente nadie sufre. Aparentemente nadie sufre. Hemos cambiado de sitio porque, bueno, causas personales. Pero para dejarlo para mi versión futura, es simplemente que eh, hay ciertas veces que tus parientes se levantan a esta hora porque de repente sienten algún dolor. Y tú tienes que ir de otro lado porque es un lugar que ese lugar a ellos les calma. En fin, o sea, podríamos añadir también que cuando tú buscas placer inmediato, no te das cuenta de que estás huyendo de tu realidad, pero que además de eso, hay personas a tu alrededor, familia, que necesita de tu ayuda y tú simplemente estás consumiendo y placer inmediato y al simple hecho de aceptar el placer inmediato le estás dando la espalda completamente. Es como si cada vez que tú lo aceptas y aceptas consumir el placer inmediato, es como si tú le dijeras a todos ellos que no importan, que tú eres el único que importa. Es decir, eres un egoísta porque solamente estás pensando en ti y solamente quieres, ¿cómo decirlo? Quieres aliviar tu propio dolor en vez de simplemente superarlo y sobrellevarlo y utilizarlo como empuje para ayudar a otros. Entonces, aquí es donde sucedía toda la magia, en este sitio. Años y años invertidos sentados aquí. Imagínate ahora tú años y años en una habitación que no tiene que ser esta exactamente. Podría ser otro lugar. Para ti podría ser otro lugar. Podría ser tu habitación, podría ser la sala, cualquiera.
X. Imagínate que tienes una pasión, no sé, te emociona la edición de video. Y tú te preguntas por qué no eres bueno en esa habilidad. Pero nunca te cuestionas el hecho de que pasas todo tu tiempo invirtiéndolo sentado aquí, una gran parte del tiempo. Y no te das cuenta de que es una gran parte del tiempo, pero es una gran cantidad de tiempo todos los días. Y es una locura, o sea, cómo esa actividad se vuelve en algún punto tan fácil y piensas que se vuelve indispensable para ti, que no te das cuenta muchas veces cuántas cantidades de horas inviertes en ella y con qué frecuencia inviertes en ella. Y al final del día solo te vas destruyendo a ti mismo y a tu mente. Y lo que quería explicar era que creas un monstruo dentro de ti, que es una versión de ti mismo que está matando a una versión de ti mismo que es inocente, que no sabe sobre, sobre este hábito prácticamente, esta adicción. Y, fue esa misma versión, o pudo haber sido esa misma versión que incursionó o dio ese primer paso de curiosidad. Pero, en fin, llega un punto en tu vida en el que te sientes abusado por ti mismo. Porque, o sea, llega un punto en el que sientes dolor, sientes un vacío inexplicable. Y lo que pasa con este tipo de contenido, este anime oscuro, es que te hace sentir de una manera muy diferente al contenido real. Por contenido real me refiero a donde aparecen personas reales y no simplemente dibujos. Entonces, te hace sentir mucho más vacío, te hace cuestionarte todo y de una manera mucho más profunda. ¿Pero por qué? Porque, o sea, tú mismo sabes que no solamente ahora estás viendo píxeles en una pantalla, sino que ahora estás viendo píxeles en una pantalla de dibujos. Entonces eso te explota la cabeza y te hace sentirte aún peor contigo mismo. Y este es un tema del que no mucha gente habla y creo que Bruno Capella hizo un video al respecto. Y me pareció bastante genial. La verdad es que siempre he querido hacer un video sobre esto, hablando sobre este tema en específico, sobre este nicho en específico, o sea, sobre el anime oscuro en específico, pero no les puedo dar un dato científico, no sé, si ustedes quieren un dato científico comprobable, simplemente les puedo hablar desde mi experiencia. Y mi experiencia después de largos años en esto es que, o sea, el nivel de daño y el nivel de magnitud que tiene este contenido es que sale todos los días. Imagínense esto, sale todos los días contenido nuevo, al alcance de todo el mundo, en HD, y con cualquier tipo de variedades. O sea, sale contenido nuevo, actualizado, mejorado y con escenarios y variedades totalmente nuevos y exóticos. Y cuando pasa eso, lo vuelve en una herramienta mucho más peligrosa y que puede tener un impacto y que a su vez, o sea, porque todo es como el yin y el yang, o sea, tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo sería que tiene un impacto
mucho más dañino, y del lavado de cerebro mucho más dañino, mucho más fuerte, mucho más dopamínico. Y el lado positivo sería que mientras más subes, más tienes que bajar. Y eso te da unos subidones fuertes, muy fuertes. Y entonces cuando bajas, porque tienes que bajar, te hace, bueno, a largo plazo, posiblemente, si Dios quiere, te va a hacer tener un cambio mucho, mucho más duradero. Pero no tienes que ver y pasar por eso para tener un cambio muy duradero. Simplemente tienes que reanalizar tu vida y ver tu historia. O sea, no hay mucho. Para mí, o sea, tiene que pasar por eso. Pero bueno, si estás viendo este video es porque seguramente estás pasando por eso. Y quiero decirte que sí es posible. Es posible salir de ahí, de ese contenido, porque yo lo he hecho. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Literalmente es una cuestión de años. O sea, es una cuestión de lo hago un día o lo hago 2 días y ya. O sea, primero tienes que darte cuenta de que, o sea, si tú mismo no admites que esto te perjudica y que ya no quieres seguir viviendo así y que es una adicción y que o es un hábito y solamente has visto cómo te perjudica y decides dejarlo por completo, no hay más. O sea, ese es tu inicio, tu camino, tu comienzo. Pero si eres del otro grupo de personas que simplemente piensa que no tiene ningún problema con esto y que simplemente está haciendo este movimiento de NoFap simplemente para tener superpoderes y mejorar. Pero aún así, aunque quiere probar el movimiento de NoFap, sigue pensando que no es un problema, es porque no ha sufrido lo suficiente. Y eso pasa en todas las áreas. Es decir, cualquier área que tú quieras mejorar, para mí, tienes que haber sufrido muchísimo para poder cambiar. En mi caso, he tenido muchos problemas con los macros. Prácticamente, macros son macronutrientes. Ciertas cantidades de grasas, proteínas y carbohidratos, pero prácticamente se reduce a 1500 calorías por día, así que no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver, pero, o sea, no me quiero meter mucho en eso. El punto es que no lo sigo, o sea, no lo sigo muy bien todos los días. En ese sentido se puede decir que recaigo en ese aspecto. Fallo, pues. Y quiere decir que aún no he sufrido lo suficiente como para, sin importar lo que pase, porque esa es otra cosa más, que muchas veces te puedes sentir como que el mundo a tu alrededor se cae justamente cuando estás haciendo este cambio, dejando ese tipo de contenido o practicando macros, perdón, incluyendo macros en tu vida. Sientes que el mundo se cae o que pasa algo y prácticamente todo se resume a que hay una presión que te está haciendo sentir incómodo, te está empujando algo, o sea, te está haciendo sentir presionado. Y cuando te sientes presionado y no puedes manejar la más mínima presión, pues quieres escapar y quieres placer inmediato para poder aliviar o para poder escapar de esa presión.
lo que va pasando con eso es que a largo plazo, dependiendo si te levantas o no del fracaso, pues vas a ir manejando y vas a ir entendiendo que sin importar lo que pase externamente, tú eres al final el único que tiene la decisión. La decisión para ver si recaes o no. Entonces, no importa exactamente qué tipo de presión sea, siempre tú eres el único que va a tener la única y verdadera decisión. Entonces ya por ese lado tienes que comprenderlo, ¿no? Y que la presión es solamente un test, es una cosa que pasa, no dura toda la vida, ¿sabes? Y no me quiero alejar mucho del tema. En fin, o sea, el contenido es muy variado, es demasiado exótico, demasiado variado. Dura minutos, puede durar minutos, puede aparecer cualquier cosa en la pantalla. Y ustedes simplemente se lo pueden consumir porque les genera novedad y dopamina. Entonces, o sea, ¿qué más quieren? No sé, ¿vieron este video hasta aquí? Si es que lo vieron. Y no puedo hablar mucho sobre el tema, creo yo, de manera científica. Es que me explota la cabeza porque, o sea, tú pasas de un contenido real a un contenido que es, bueno, contenido real, no, un contenido que es online, a un contenido que es online pero ficticio. O sea, no les explota la cabeza eso. Como que hay algo malo aquí. O sea, ¿cómo va a pasar esto? Y entonces con el tiempo vas dejando no solamente vas dejando de interesarte por las personas reales, sino que ahora comienzas a amar eso. Entonces empiezas como a... Si ustedes ven anime, normal, el anime oscuro prácticamente no van a sentir la distinción como si fueran personas reales que están dentro de un video o que son personas ficticias de dibujitos que están dentro de un video. Me explico, o sea, y eso lo hace aún más potente. Porque cuando uno es un niño pequeño, piensa que las comeditas, caricaturas o lo que sea son reales. Entonces, sientes cierto apego emocional por ellas. Y ese tipo de apego se extrapola al anime oscuro. Entonces, o sea, el tipo de lavado de cerebro que les hace esa cosa es brutal. Porque sin ustedes pensarlo o recapacitar o detectarlo, puede instaurar en ustedes comportamientos o pensamientos que, que literalmente, o sea, parecen de un loco, de un maníaco. Y no sé ustedes, pero a eso a mí en mi momento me llegó a dar muchísimo miedo. Pero yo seguía adelante, seguía consumiéndolo. Y eso es una bandera roja, una llamada a la atención. Y miren, yo sé que parece que no le están haciendo daño a nadie, pero se hacen daño a la única persona que importa, que son ustedes. Y esto lo repito muchísimo porque hay que acabar con el cambio
o sea, con la idea de que si cambia de contenido a uno que es aún más ficticio, menos personas saldrán dañadas. Solo aumenta el daño que te haces a ti mismo. Y, y aumentas el lavado del cerebro y aumentas las creencias erróneas y aumentas el vacío existencial y físico y emocional que, que uno puede desarrollar. Entonces, y para serle sincero, cuando consumes anime oscuro, eh, ya no puedes ver al anime normal de la misma manera, porque te sientes como que ya no es lo mismo. Ya no te, no te deja ver a los personajes de la misma manera. O sea, los personajes del anime normal ya no te dejan. Cuando ves anime normal y estás viendo anime oscuro, ya no ves los personajes de la misma manera. Es una cuestión de que cambia mucho la percepción que tienes sobre ellos. Se me va a caer el asiento. Y me da igual, la verdad es que este video dure, no sé, una hora. Al final casi nadie ve los videos. Este ambiente, la adicción me quitó este ambiente. No sé si se puede escuchar. Obviamente no. El silencio. El hecho de tener un lugar seguro. Un lugar silencioso. En donde solamente estás tú. Tus pensamientos y nada más. Y no te asusta porque ya no tienes que estar esperando a que tu teléfono se cargue. Ya no tienes que esperar que el internet mejore. Ya no tienes que esperar que la página no se te pegue o que el teléfono no se te pegue. Mientras ves ese video nuevo que te va a hacer sentir mejor. Que va a hacer que piensas que va a tener un resultado diferente. Sinceramente eso fue una de las cosas, porque hay muchísimas cosas que me quitó, bueno, que me quité a mí mismo. Y fue el hecho de reconocer este lugar como un lugar de paz, en donde puedes hablar aunque todo se escuche para allá afuera o para acá afuera. Ok, aquí hay una ventana con una bolsa ahí. Y, o sea, de una persona que ha consumido eso durante años, no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo, definitivamente, porque si mi enemigo se hace daño, yo me hago daño a mí mismo. Porque al final, si le hace daño a otra persona, te hace daño a ti mismo. No sé, siempre lo he visto. Y la sobreestimulación que el anime oscuro genera produce una sobresexualización de las personas mucho más grave, en niveles mucho más graves. Porque, o sea, ya de por sí no solamente instaura creencias que no son tuyas, sino que
instaura posibles comportamientos que seguramente le harán daño a una persona y que la creencia, o sea, llegas a creer que ese comportamiento en vez de hacerle daño pueda hacerla sentir bien. Y es triste porque, o sea, no te das cuenta que te estás lavando el cerebro tú mismo para ser un loquito. Para ser un loquito contigo mismo, con las personas que te rodean. Y esto tiene años. O sea, yo me enteré por varios testimonios que hay personas que llevaban años consumiendo ese tipo de contenido anime oscuro en DVDs, en películas, y yo, wow, o sea, una locura. O sea, esta gente ve DVDs, veía DVDs, o sea, cuando yo veía caricaturas o comiquitas en DVDs, estas personas veían esto, o sea, una locura. Y yo llegué a preguntarme muchísimas veces, cuando terminaba o cuando terminaba la acción o el acto que y decía, pero qué mierda estoy haciendo, qué mierda estoy visualizando en la pantalla, o sea, posiblemente ustedes lleguen al mismo punto, pero el nivel de adicción puede ser mucho mayor, ahora que lo pienso, porque mientras más novedad te den y de mejor, bueno, no es que sea una mejor calidad, pero o sea, la calidad exótica aumenta y la novedad y la variedad aumenta mucho. Literalmente aumenta cada día o cada semana, son una locura. Y al aumentar eso aumenta el nivel de adicción también. Entonces, eso lo hace un arma muy poderosa, pero hay que preguntarnos, ¿para quién? ¿Quién quiere que pases toda tu vida sentado? O sea, sentado en un lugar así, perdiendo todo tu tiempo, 25, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, en una actividad que no te, aparte de que no te genera nada, te quita años de tu vida, porque así es. Literalmente, cuando terminas el acto, o sea, eh, el líquido es un compuesto que está hecho de las mejores partes de tus órganos vitales, de cada parte de tu cuerpo. Y yo sé que a esto no les importará porque a mí tampoco me importó para continuar. Pero siempre, cada vez que terminaba, siempre me venía a la mente. O sea, una parte importante de cada órgano de tu cuerpo, cada pequeña parte de cada órgano de tu cuerpo o de cada pequeña parte de tu cuerpo para hacer un líquido celestial. ¿Quién, ¿A quién se le ocurre semejante? Incluso hay personas que defienden esto, hay personas que y, y, y se tiene la creencia, o sea, es una locura. Un líquido tan, o sea, que le cuesta un montón a los órganos, al cuerpo, a todo. Dicen, es normal. O sea, ¿en qué mundo viven esta gente? Una, una cosa, o sea, da mucho que decir. Porque esta gente, la gente que dirá eso se pierde en vicios. No tiene una vida que desea, tiene un físico horrible y no tiene buenos pensamientos, tampoco tiene buenas creencias. Y es normal porque
una cosa lleva a la otra y terminas armando todo un personaje que no, ni sentido tiene. O sea, que juega al Mario Bros. Y piensa que, que, que no sé, que simplemente por fallar en un nivel, o se piensa que tiene que trabajar o sea, que el Mario, que el Mario tiene que estar trabajando, reparando tuberías o algo así, ¿no? Tienes que cumplir tu misión y salvar a la princesa o algo así. Creo que ese fue un muy mal ejemplo, pero bueno. Al final de cuentas eso no hace que nadie se detenga, porque no he interiorizado todavía muy bien la idea, pero es una idea muy importante. A pesar de eso hay muchas otras ideas que se pueden tener también, que pueden ayudarte, como el hecho de que estás sacrificando a tus familiares por tu obtener placer. Es decir, que le das la espalda a todo el mundo para obtener placer inmediato. Entonces, o sea, totalmente vuela la cabeza porque hay personas a tu alrededor que están sufriendo y tú estás obteniendo placer inmediato en vez de evitar el placer inmediato y mejorarte a ti mismo para que esas personas que tú quieres dejen de sufrir. Y obviamente tú vas a sufrir. Eso es obvio. Y es una locura porque te lavan el cerebro para crear un avatar que daña a otras personas. Y es una cadena, es un ciclo. Posiblemente hubieron personas que dañaron a otros viendo ese tipo de material, el anime oscuro, y a su vez dejaron traumas y en esas personas nuevas, y esas personas nuevas pues encontraron ese anime oscuro y entonces lo utilizaron para desarrollar una adicción y pues bueno, otras adicciones y es un ciclo. Yo siempre pensaba en eso cuando estaba aquí. Siempre pensaba en eso. Y miren esto. Miren este piso. Está limpio, ¿no? Está seco. Pues no. Este piso muchas veces puede estar lleno de huecos. Por allá podría estar cayendo algo. Por acá también. Y yo, es curioso porque yo, esa es otra cosa que cuando estás tan perdido en esa vida de vicios, de ese vicio de anime oscuro, toda lección que aprendes se te olvida y, y, y dejas de vivir el momento presente, por lo tanto dejas de vivir tu vida y ya no recuerdas cada cosa o cada momento, sino que vives en un piloto automático. Y eso es terrible porque cuando sales de eso y te recuperas, sientes que no puedes recordar absolutamente nada o casi nada de esos tramos de tu vida. Entonces, es triste. Yo no creo que este video les sirva para mucho, para dejar de hacer lo que están haciendo. Pero tienen que preguntarse una cosa. Esto es lo que me está haciendo, esto que estoy haciendo, me hace sentir feliz. Es decir, verdaderamente me hace sentir pleno. Tienen que preguntarse esto. Cuando terminen o no sé. Pero verdaderamente pregúntense eso. O esta actividad me hace sentir pleno o me hace sentir vacío. Y si me hace sentir vacío,
¿cuál es la solución? ¿O cuál es el cambio que tengo que hacer? Un lavado de cerebro, radicalmente. Bueno, puede ser gradualmente y luego entonces radicalmente. Pablo Samid, Gary Wilson, los que ya mencioné, Soren Newell, son buenos referentes. Sinceramente no me gusta que ustedes estén en ese lugar, porque yo también estuve en ese lugar. Bueno, estoy en este mismo lugar, pero haciendo otra cosa diferente. Estoy grabando un video. Y es totalmente una locura, como pasé de aquello a esto, grabar un video y subirlo a YouTube. Sinceramente no me gusta, y es por eso que estoy haciendo este video. No me gusta que ustedes pasen por ahí porque es muy horrible. O sea, es una sensación que es muy entristecedora, es desalentadora para ti mismo, para tu vida. Y me da muchísima curiosidad el hecho de que me sentía así, pero regresaba otra vez y tenía esperanza y yo decía, pero ¿esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? De encontrar un video que sea diferente. Si todos los videos son iguales. Ustedes se ponen a visualizar todos los videos, cada video, y es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Y uno se pregunta, ¿no hay más nada en la vida? Solamente esto hay en la vida. Pero siempre es lo mismo, siempre son las mismas acciones. Porque, o sea, no hay más. Es una acción tan clásica, tan milenaria, que es entrar y salir. Que todo este tipo de contenido que hay en internet simplemente lo han vuelto exótico y extravagante, pero no tiene nada de exótico ni extravagante. Pero lo han vuelto así porque eh, la energía que viene ligada al deseo, el deseo sexual, es la más poderosa de que tiene el ser humano. ¿Y cómo rediriges esa energía? Es muy simple, tienes que primero abandonar por completo eso y enfocarla en vez de esos videos anime oscuro, ya sea anime oscuro o de personas reales online. Tienes que enfocarlo, digamos, en una mujer que tú visualices y, y decir, bueno, si quiero atraer a esa mujer tengo que ser la fuente o sea, si quiero atraer a una mujer con esas cualidades, yo debo ser la fuente. Y aquí lo más curioso de la creencia, podríamos hablar también de las creencias, o sea, las creencias que te instala el anime oscuro. Y el contenido online de personas reales. Es que te instala la creencia de que no se tienen responsabilidades eh, en ese acto o en el simple hecho de tu propia persona, del manejo del deseo sexual. Que, que otra cosa, que simplemente por nacer ya tienes todo asegurado, ya que tienes el trofeo ahí a punto ya de agarrarlo y simplemente tienes que estirarte. Y que aunque llegues en último lugar te mereces el primer lugar, pero eso no es así. Eso jamás va a ser así. Porque así no es como funciona el mundo y así no es como funciona. O
sea, así como, curiosamente, así es como ese mismo mensaje funciona, es como funciona la dopamina. Tú vas por algo para obtener el primer lugar y eso requiere esfuerzo, sacrificio y te obtienes dopamina. Lo obtienes, pero eso no te da dopamina. Lo que te da la dopamina es el sacrificio y el esfuerzo que haces para llegar a primer lugar. Pero cuando estás en último lugar y literalmente obtienes el premio una vez, te entrenan para que simplemente obtengas, que al obtener el premio te dé la dopamina, pero no es así. Funciona al revés. La dopamina real, la que sí funciona, es cuando hay sacrificio y esfuerzo detrás y no obtienes de una vez el placer inmediato. O prácticamente puede ser un trofeo, puede ser un placer inmediato. Es decir, el placer inmediato podría ser que un gordo, una persona con sobrepeso, una persona gorda que huele mal y que está en la peor condición física, mental, física y espiritualmente posible, vengan y le den el primer lugar en una competición humana. Eso sería el placer inmediato. Y el placer, bueno, el placer no, sí, prácticamente el placer verdadero, o bueno, el placer no. La realización verdadera sería esa misma persona, pero que mejorara tanto que verdaderamente se merezca el primer lugar. Entonces, bueno, dejamos el video hasta aquí, son ya 40 minutos, o sea, literalmente este video es una locura cuando lo subo. No por el impacto, sino por la cantidad de horas que tarda en subirse.